Vivimos en un mundo cambiante donde constantemente nos enfrentamos a sucesos inesperados, conflictos, avances o decisiones que cambian por completo el rumbo de lo que creíamos inalterable. Es así como muchas veces nos toca desaprender para aprender o comenzar a reimaginar. En esta temporada queremos invitarte para que juntos reimaginemos nuestro presente y futuro. Es hora de abrirnos a nuevas miradas. Este es un podcast realizado por el Departamento de Biblioteca, Extensión Cultural y Editorial ITM como parte de su apuesta por la apropiación social, científica y tecnológica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast en su temporada de Reimaginando. Gracias por conectarse con nosotros y regalarse este espacio para reimaginar el mundo que habitamos. Hoy vamos a hablar sobre otra mirada del arte, ese concepto que agrupa las creaciones del ser humano para expresar su visión sobre el mundo, ya sea real o imaginario, mediante recursos lingüísticos, sonoros, plásticos y que también se ha convertido en una herramienta para la sanación. Por eso tenemos con nosotros a Jofranca Aina. Ella es artista vocal formada por maestros del Conservatorio del Tolima como tenor y sopranista. Además, desde hace algunos años, viene trabajando en una propuesta pedagógica de canto para la sanación. Jofranca, bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por este espacio para transformar imaginarios, para repensarnos desde la esencia, desde lo que lo considero yo eterno y primigenio, aunque no quiere decir inmutable. Así es. Bueno, Jofranca, es claro que con las diversas manifestaciones que tenemos del arte, los seres humanos tenemos esa oportunidad de expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras preocupaciones, y que a finales de la Segunda Guerra Mundial se empezó a hablar de arteterapia, como esa técnica para tratar y atender a los soldados que venían después de la guerra, con una gran cantidad de problemas psíquicos, ¿cierto? Hoy en día, más allá de esos fines meramente terapéuticos, la arteterapia se ha convertido en esa técnica de desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresar las emociones, ¿cierto? Sobre todo hoy en día que por fin se le ha dado importancia a temas tan importantes como la salud mental y el bienestar para los individuos. Entonces, ¿por qué crees tú que es importante o en qué radica ese interés del ser humano por emprender en algún momento de su vida un proceso de sanación y hacerlo precisamente con el arte? Ok, yo creo que esa mirada hay que tenerla en contraste con un panorama histórico, sociocultural, político, ¿no? En el modo de producción en el que estamos, de este capitalismo, que es tan rampante y voraz. Creo que es una herramienta muy poderosa, importante y necesaria, porque ayuda a comprender esos lenguajes, esos subtextos que están desde el inconsciente gobernando la existencia. El inconsciente funciona a través de símbolos, improntas, en ciertos sonidos, lenguajes corporales, estímulos que generan cierta respuesta. Entonces, como la vida no solamente es lo que yo puedo tocar, ver, es también la vida lo que yo puedo sentir. Esos sentimientos y emociones son energía creadora y catalizadora de la psique humana. Entonces, lo que hace esta corriente, yo en mi caso como musicoterapeuta, es la posibilidad de entrar a ese cuerpo emocional, a esa psique, y conocer cuáles son los símbolos que están rigiendo nuestro inconsciente, decodificarlos y luego canalizarlos para reinterpretarlos desde el arte, en este caso desde la energía sonora y desde la comprensión de ese lenguaje de las emociones. Entonces, ahí es donde entra mi labor para entender de que somos más que esta carne, que este cuerpo, y aunque yo no pueda ver o tocar el sonido, lo puedo sentir. Y si lo siento, lo puedo transformar en energía creadora. ¿Y cuáles podríamos entonces decir que son como esos pilares o esos aspectos normalmente de la vida del ser humano que se buscan trabajar por medio, por ejemplo, de la musicoterapia, ¿cierto? Esta disciplina puntualmente a qué aspectos de la vida y atenta, ¿cierto? Okay. Yo pienso que la primordial labor de este proceso pedagógico que yo he emprendido para reconocer lo que tú me planteas es llegar a esa forma de reconocer en nuestra esencia que hemos construido dentro de nuestra identidad.
¿Qué es la identidad? ¿Son los libros que he leído, los diplomas que tengo? ¿O por el contrario, eso forma parte de mi identidad y lo que yo soy puede ser un cúmulo de sentimientos, interacciones, emociones y percepciones de la vida que se manifiestan a través de lo que hago? Porque solemos definirnos, etiquetarnos y configurarnos o desde lo estético o desde el rol que yo desempeño. Pero lo que es connatural a mi esencia, que es mucho más allá de ese estado nominal, yo lo digo como algo sustancial, es lo que entra entonces para mí a regir y a generar que el ser humano, al reconocerse en su diversidad, en su visión holística o que integra otras esferas de la vida humana, creo que ahí comienza entonces a generarse una construcción más acertada y más amplia y real. Más allá de que sea real o no lo que toque, lo que vea, sino lo que yo perciba desde dentro de mi mundo interno. Creo que ahí es donde está la labor entonces para el primer paso es reconocer y en ese reconocimiento de mi identidad saber realmente cuál es esa parte de mí que es conocido. Para mí ese es el primer punto donde yo entro a intervenir como musicoterapeuta. Listo, y a partir de ese primer punto, entonces, ¿cuáles son esas técnicas de las que se vale la musicoterapia? Pues en este caso, que es donde tú has tenido como toda esa experiencia y tienes todo el conocimiento. ¿Cuáles son esas terapias que se ponen ahí sobre la mesa y se empiezan a desarrollar con la persona que esté recibiendo este proceso? Pues en el primer paso, entonces, yo lo que hago en ese sentido es comenzar a entender cómo se expresa y comunica desde el lenguaje oral, escrito o verbal, para reconocer cuáles son los rastros y las huellas que tiene ese inconsciente, esa carga emocional. Eso lo plantea ya Carl Gustav Jung, que se especializó en eso profundamente, junto con Freud en diferentes tests psicológicos. Entonces, lo que yo hago en ese proceso es ir encontrando un rastro para cambiar y reinterpretar la carga simbólica de la experiencia del individuo. Entonces yo me valgo tanto de una lectura corporal, psíquica, energética, hasta vibracional. Al escuchar a la persona hablar en sus tonos, en sus medios graves y agudos, yo interfiero un perfil psíquico o lo sugiero. Y a partir de eso, en ese diálogo que tenemos mutuamente, yo comienzo a ver qué zonas de su campo energético, pero también de su percepción psíquica comienza a vibrar más. Hay ciertas palabras que yo menciono que generan en el cuerpo de manera involuntaria una respuesta. Esa respuesta no está mediada por la razón y el constructo social, está mediada por todo lo que está adentro del ser que no se ha tramitado. Eso lo llaman inconsciente. Carl Gustav Jung dice que eso era el destino, la suerte de la persona. Entonces, cuando yo hago ese test, ya yo a partir de eso identifico y hago un perfil para definir, ok, esta persona tiene un nivel de ansiedad, tiene un cuadro ansioso, entonces, ¿qué le puede generar la ansiedad? Y yo comienzo a rastrear a partir de ciertos sonidos, palabras, fonemas, música, danza incluso, la carga simbólica que más está permeando para que esa persona no se sienta de todo a gusto consigo misma y con su entorno. Listo. Y a ver, yo creo que mucha gente tiene como ese imaginario que de pronto la arteterapia, volviéndonos un poco como a ese concepto un poco más global, ¿cierto? Es como algo estrechamente relacionado, no sé, hacer manualidades, hacer cosas estéticas y bonitas, ¿cierto? Que sean agradables ante los ojos de los demás. O de pronto la gente no se atreve a emprender estos procesos porque lo relaciona netamente con, yo no tengo esa vena artística, ¿cierto? Les suena como en un primer momento ese concepto de arteterapia que deben tener un talento artístico para emprender un proceso así, o que es una actividad estrechamente relacionada y enfocada en los niños. ¿Qué opinión tenemos sobre esto? ¿Qué tan cierto es eso? ¿O la gente de pronto no conoce realmente del concepto y todo lo que engloba? Bueno, yo te puedo decir que aparte de las prácticas que he tenido como docente, como maestra, también soy una bruja, también practico la magia. Y te voy a dar una respuesta que no busco ser políticamente correcta. No me interesa ya a estas alturas el partido en mi vida. Así cuando muchas veces la gente no me reconoce y todo el tiempo confunde mi identidad porque lee mi barba o no. Creo que en realidad para mí, en lo que yo he logrado en este camino, es una forma de brujería. Pero ¿qué es la brujería? ¿Qué es el aquelarre?
es entender esos lenguajes álmicos que están transformando todo nuestro escenario, nuestra realidad cuántica, nuestro plano físico, etéreo, astral y demás, que están allí generando un proceso para reinterpretar la realidad. Entonces, para mí, ¿eso qué es la brujería? Para mí, son los lenguajes de la sabiduría ancestral que nos permiten conectarnos con la esencia y con la raíz que todos y todas y todos tenemos. En ese sentido, para mí entonces la musicoterapia o el arte terapia es la forma en la que yo encuentro la magia y la alquimia del alma para comprender ese rastro que yo mismo o yo misma escribí antes de reencarnar. Y la gente dirá, ¿y cómo si quiere dar esta respuesta? Pues sí, creo que somos materia y energía que está todo el tiempo transformándose. No la creamos, no la destruimos, solo se transforma. Y que entonces estos lenguajes nos permiten es visualizar esa esfera simbólica que odiamos porque el ser humano en esta modernidad en la que entró cree que solamente existe lo que puede tocar, lo que puede cuantificar, lo que puede establecer en un método científico. Pero nosotras, las brujas, las que hemos venido aquí reencarnando por muchas generaciones para romper ese legado patriarcal que siempre vende al ser humano como una forma de consumo, yo considero que entonces estos lenguajes son la magia para reconectarnos con el origen, y que ese origen es, para mí, lo diría yo como el estado primigenio en el que el ser está en armonía y en balance consigo mismo y con su entorno, y para mí eso es magia. Y la música entonces, siendo magia, es el lenguaje del alma y de los dioses. Perfecto. Franca, a ver, si viene a inscribirse de pronto, no sé, a una clase, a un taller de arte, ¿cierto? Como un pasatiempo que pues claramente genera beneficios emocionales para el individuo. Es lo mismo estar como en ese contexto a uno emprender un proceso de sanación a través del arte, de una manera consciente claramente, o si hay una diferencia en yo simplemente inscribirme en una clase de música, de canto, y yo emprender como ese proceso, digamos, a través pues de la musicoterapia como tal. ¿Hay alguna diferencia? Bueno, digamos que la diferencia está en que una experiencia puede ser inmersiva, puede ser parte de mi hobby como una forma de reconocer o de identificar. Ok, estoy hablando mucho de reconocer, algo estoy reconociendo dentro de mí, perfecto. Es una forma de identificar y de rastrear esas posibilidades en las que yo puedo manifestar de una manera diversa, de una manera en la que salga de mi confort. Desde esa experiencia es interesante porque pues te da la oportunidad de ir un poco más allá. La labor ya en la que yo como terapeuta holística estoy inmersa es en la posibilidad de ahondar, ya no solamente como una forma de curiosidad, como una persona que busca, sino como un ser humano que en su encontrar integra unas herramientas para redefinirse, para reconceptualizarse y entender entonces que la extraña su existencia. Entonces ya esta experiencia es más profunda porque ya ahí comenzamos a entender entonces qué es lo que ha regido. Por ejemplo, yo tengo personas, alumnos que no han logrado cantar, yo puedo decir, y hay gente que no es capaz de hacer eso, no porque no pueda o no entienda, es porque curiosamente he tenido pacientes que han tenido experiencias en su infancia donde se les invalidó en su comunicación, en su lenguaje, donde sus emociones no estaban reconocidas y las personas callaron para no incomodar. Son personas que normalmente dicen, discúlpame, lo siento, perdón, qué pena, que todo el tiempo están generando como si estuvieran con la vergüenza de pedir o hacer algo, no se sienten merecedores y dignos. Entonces yo desde ese lenguaje me di cuenta que técnicamente la voz o la clase que tome de canto, de arte en general, no va a darse si esa persona no se reconoce en eso que no ha sanado. Entonces yo primero entro en esa raíz, indago e indagamos sobre eso y automáticamente lo que tú hagas, manual, estético, performático, en este caso el canto, salen. Entonces yo me ahorro muchas escalas en muchas cosas, entiendo ese lenguaje, por eso soy bruja, porque puedo identificar y rastrear en mi sensibilidad qué es lo que está el ser humano redescubriendo de sí mismo. Esa es mi labor y esa es la magia de todo esto, porque es una forma de autoconocimiento que nos permite
reconocer el punto o uno de los puntos que generó una inflexión en la psique y que construyó entonces un mecanismo de defensa para evadir realmente la verdad. Yo vengo en este proceso a confrontar verdades, yo vengo también a incomodar, vengo a cuestionar, esa es mi labor, porque si no, pues diría que todo está bien y ve otro lado, pero yo ya en este momento de mi vida, en vez de que la gente se sienta todo el tiempo cómoda consigo misma, también voy a decirle, oye, incomódate, porque detrás de esa zona de confort hay todo un mundo de reinvención. Claro, y esa zona de uno sentirse como vulnerable, expuesto es precisamente lo que lo lleva como a ese proceso de transformación real, ¿cierto? Y de transformación consciente. Y por lo que me cuentas, pues como de cómo se desarrolla todo ese proceso, estamos hablando que es un proceso largo, no sé, consiste en cuántas sesiones o cómo se desarrolla en sí. Amor, llevo en mis encarnaciones más de 500 años de estar siendo bruja, hereje, cantante y muchas cosas. Es una labor que nunca vas a terminar. Yo podría decirte que técnicamente dentro de unos 5 años podrás egresarte de una facultad si cuentas con las habilidades para que una serie de personas con una serie de criterios te digan si eres bueno o malo o mala y lo hagas. Pero ya a mí no me interesa eso, corazón. Ya yo pasé por eso ya hace rato. Creo que esta labor es infinita porque el ser humano nunca dejará de indagarse y de preguntar qué es lo que motiva o lo que le atañe a la existencia de los misterios intrínsecos del alma. Esa búsqueda es eterna, nunca se va a acabar. Bueno, no, qué certero todo eso. Y pues yo, Franca, yo creo que nos quedaríamos acá explorando todo este mundo, esta perspectiva diferente del arte, que pues de verdad creo que es necesario hoy en día, precisamente por lo que hablábamos al principio, que la sociedad está permeada de tantas cosas y que de pronto solemos, no sé, como hacerle alto y a ciertas situaciones que no queremos enfrentar, ¿cierto? Y no nos queremos sentir vulnerables. Pero pues para finalizar este espacio, ¿qué mensaje podemos regalarle a esas personas que de pronto nos están escuchando y que tienen esa deuda por ellos mismos de emprender un proceso de sanación, ¿cierto? De transformar, de cambiar el chip? ¿Por qué recurrir precisamente a la arteterapia para hacerlo? Ok, bueno. Wow. Esta pregunta me ahonda porque me tocas fibras también. Yo creo que todo lo que estamos aquí indagando en este proceso es darme la oportunidad de redescubrir el propósito de la existencia. Cada quien ha encontrado diferentes formas, desde la antropología, la filosofía, las artes y las humanidades. Para mí como mujer trans, que no encaja siempre en ese binario de consumo hiperfeminizado y exotizado para ser el fetiche de alguien que se hace un fucking pajazo mental constantemente para definirme dentro de un pronombre, un artículo masculino, yo desde mi experiencia lo puedo decir que es la forma en la que yo reivindico mi historia, en la que yo plasmo y construyo día a día y paso a paso aquello que me permite encontrarme, aún como también tiene un desafío y es la incertidumbre, porque el ser humano tiene miedo a lo desconocido, no lo conoce y lo juzga y lo tilda. Para mí el arte, mira, yo te voy a decir algo, la gente muchas veces se burla de mi construcción, de mi identidad, sin conocerme me juzgan y me señalan con sus dedos y susurran a mi espalda, pero como dice la canción, a mí me importa un bledo. Y creo que lo más importante de todo este proceso es que, como dice la Echeverry, mira la esencia y no las apariencias. Todo lo que estamos haciendo con esto es entender que lo que nos moviliza realmente como especie humana debe ser la fraternidad, la unión, integrar la existencia, dejar de dividirnos, de etiquetarnos y configurarnos por quien tiene, por su color de piel, por su género, con quien se acostó, con quien folló. Somos más que eso. Y creo que todo lo que estoy haciendo con esto es que la gente se dé cuenta que ese mundo invisible y esencial que es sustancial a la existencia humana es lo que rige este plano.
Antes de yo crear este espacio o de que tú y yo habláramos, alguien tuvo que diseñar esto. Quiere decir que nuestros pensamientos, ideas, sentimientos y emociones configuran la realidad humana. ¿Qué es lo que hace todo este proceso que yo tengo haciendo junto con otros maestros y maestras? Entender que ese poder está a partir de cómo yo interpreto y concibo mi realidad. El arte es una forma para reinterpretar y reconcebirnos dentro de un espacio, pero en especial dentro de nuestro propio ser y espíritu. Esa es mi labor, ese es mi proceso y lo que yo puedo decir. Valoren la esencia, dejen de deslumbrarse solamente por un cuerpo bello, por una cara bella, porque la música también ya actualmente está muy permeada de eso. Y es triste, pero bueno, es también parte de la realidad humana de esta era acuariana. Entonces creo que esa es la mayor labor de todos y de todas. Entendernos de que debemos vernos a los ojos, pero verte y verme desde el alma. Porque esto algún día morirá y se transformará en otra cosa. No, pues yo, Franca, muchas gracias por esas palabras, por esas ideas que de verdad hace falta hablar de ellas y hace falta ponerlas sobre la mesa. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Ojalá podamos tenerte más adelante también hablando de toda esa experiencia tan bonita que has emprendido desde la sanación, Gracias desde a el ti. canto. Gracias por el espacio. Gracias por permitirnos a nosotros las mujeres trans tener esta voz en esta universidad que me ha acogido como artista. A ti, a todos los espíritus y regentes de estas dimensiones, de quien escuche eso, que recuerde que siempre ha tenido el poder, solamente que tiene que recordarlo. Bueno, a todos ustedes, muchas gracias por conectarse con nosotros. No se pierdan el próximo episodio de nuestro podcast en su temporada de Reimaginando, para que juntos sigamos reimaginando diferentes temas y asuntos que nos rodean.